Hola, Dios les bendiga, bienvenidos a este nuevo episodio de Ellas Creen. Hoy tenemos una invitada muy especial y ella es Noemí Gutiérrez. Dios bendiga, Dios bendiga a todos, Dios te bendiga Noemí, gracias por sacar el espacio. Sabemos que de pronto hay la agenda de domingo un poquito apretada, pero bueno, gracias a Dios por la oportunidad y bueno, estamos convencidos que el Señor tiene una palabra para alguien a través de ti, de tu testimonio, entonces contentos, preséntate para los que de pronto por allá no te conozcan. Y sí, cuéntanos un poquito de ti. Amén, Dios les bendiga. Muy agradecida de tener esta oportunidad de estar en Ellas Creen con Kate y Lady, que han sido de mucha bendición con este podcast. Y pues sí, agradecida. Y pues mi nombre es Noemí Gutiérrez. Asisto a la iglesia en Pompano Beach con el pastor Enrique Pozo, Adriana Pozo. Y ahí por la gloria de Dios estoy sirviendo en el comité de alabanza, en el comité de jóvenes y pues en todo lo que el Señor me ponga. En el podcast donde el Señor me lleve. Sí, heme aquí, Señor, aquí estoy, Sí. envíame. Amén. Entonces, pues ahí estamos. Tengo 24 años, estoy estudiando educación en música, soy cantante, como vamos a hablar ahorita, por la gloria de Dios. Y sí, y vivo en Florida y estoy acá con ellas. Bienvenida. Soltera, no, mentira. Tampoco Soltera. por allá. bueno, interesados. Mentira. Sí, pero bueno, digamos que una de las razones por las que invitamos o pensamos en invitarte es porque, bueno, te conocimos en un ambiente, bueno, sirviendo a Dios, en un espacio como un poquito ya más público, más grande, si se puede decir así. Puede ser grande. Y bueno, también cuando empezamos a hablar contigo sobre tu testimonio, nos pareció como muy bonito y muy significante, pues hablar de eso y queremos hablar de eso, como de la alabanza y de la administración. Porque a veces vemos, no, personas que cantan y bueno, en la iglesia siento que es algo totalmente diferente, no es como, bueno, secularmente, pues muchas personas que cantan, tienen una voz súper bonita y cantan, hacen conciertos y lo que sea, pero siento que cuando es para Dios es algo totalmente diferente, entonces ya no se trata de nosotros, sino que es para Dios, obviamente, porque Él se merece toda la alabanza, pero también para ministrar a otros. Amén. Entonces, como que quiero que nos cuentes un poquito para ti cómo ha sido ese proceso de alabar, pero también ministrar a otros. Amén, amén, sí. No, pues es un proceso que, como les venía diciendo, uno sigue aprendiendo todos los días. Obviamente nosotros sabemos que con Dios las cosas son muy extensas porque el Señor es profundo. Entonces, sirviéndolo a Él, todos los días estamos aprendiendo algo nuevo en su servicio. Y pues, para mí, pues a mí siempre me ha encantado la música. Yo amo la música. Creo que canté antes de hablar. Mi mamá, cuando ella estaba embarazada conmigo, ella me ponía los speakers con la música clásica. Wow. Y porque yo soy la única que es como musical en mi familia. Entonces, yo creo que fue por eso, por lo que ella hizo. Qué bueno saberlo. Entonces, o sea, para que sepan, si quieren que sus bebés sean músicos, Beethoven, ahí pónganle los speakers de música. Entonces, sí, yo amo cantar y usted sabe que en la iglesia cuando ven que un niño tiene un talento cualquiera, pero cuando lo vean que pueden cantar de una, especiales, para todo, dramas, o sea, entonces pues así empecé yo y pues como yo les decía que yo la verdad nací en un hogar cristiano y en la iglesia pude entender mucho lo que es la adoración y pues le doy muchas gracias a Dios porque tuve el privilegio de nacer en un hogar cristiano y ver realmente cómo los hermanos adoraban y cómo cantaban, cómo los músicos en la iglesia servían y como decía Katia, es totalmente diferente servirle a Dios en la música que ser como un artista secular. Sí. Porque uno está sirviendo a un Dios grande y todopoderoso y a un Dios que no se ve, pero se siente. Y lo lindo es que el Señor nos dio nos dio la música como una forma de que podamos sentir su presencia.
y es algo muy hermoso. Y yo por eso a veces como que pienso y digo, wow, tengo ese privilegio de servirle a Dios en la música, que es un medio que Él nos ha dado, que nosotros podamos tocar su corazón. Y es muy hermoso. Entonces, sí, yo como voy a la escuela y estudio música, sí entiendo mucho la diferencia entre pues estudiarlo y verdad practicarlo de una manera de adoración. Porque uno a veces puede hasta cantar, porque yo no sé si les pasa a ustedes, pero a veces uno está como cantando solo por cantar en la iglesia, Sí, hasta en la ajá, iglesia, sí, como sí. que se le olvida el enfoque realmente de lo que está haciendo. Pero cuando uno realmente, como dice la palabra, adora a Dios en espíritu y en verdad, y literal toca el corazón de Dios con cada nota, eso no tiene que ser profesional tampoco. Uno con un corazón sencillo y humillado ante su presencia, uno de verdad toca el corazón de Dios. Y muchos artistas seculares lo que buscan es fama y lo que buscan es reconocimiento. Nosotros lo que buscamos es que por medio de nuestros instrumentos, de nuestras voces, la gente pueda reconocer que hay un Dios grande. Yo cuando oro, cuando le oro a Dios por mi talento y en especial por cantar, por mi voz. Yo le digo, Señor, que cada nota que yo cante se pueda sentir mi testimonio, lo que tú has hecho por mí. Y que se pueda sentir tu presencia, que no sea como que, oh, wow, ella canta tan lindo. Porque eso obviamente es importante. ¿Para qué vamos a decir? O sea, como el pastor Tiene que dice, escuchar ya, se bonito, tiene que sí. escuchar bonito, pero tiene que trascender de eso. O sea, yo quiero que cuando me escuchen a mí cantar, que ellos puedan sentir que el Señor hizo algo grande en mi vida y que el Señor me tocó, que me vean a mí, pero que en realidad escuchen a Dios, escuchen a Dios por medio de lo que yo estoy haciendo. Entonces, yo pienso que eso en lo real es la oración, que por lo que yo diga o por lo que yo canto, ministración, que sea realmente para glorificar el nombre del Señor. Entonces tú nos contabas, ok, tienes el talento, tu mamá lo identifica, la gente de la iglesia lo identifica, y entonces, ok, el especial, pero ¿en qué momento de tu vida tú empiezas a hacerte consciente de que tienes ese talento y que no es para ti? O sea, que tu voz es un instrumento para alcanzar a otros. Yo no sé, yo lo he escuchado y estoy de acuerdo con esto, y para mí la adoración, la alabanza es una de las herramientas de alcance de personas que están necesitadas de Dios. De administración. Porque yo no sé si les ha pasado cuando han invitado a alguien a la iglesia y esa persona les dice, cuando estaban cantando sentí algo. Entonces yo siento que obviamente debe haber una preparación antes de eso, porque sí, cantas hermoso, o sea, si la escuchan, canta muy lindo, pero entonces, ¿qué hay detrás de esa preparación? O sea, ¿tú cómo te preparas para hacer ese instrumento usado por Dios? Amén. Ok, creo que para lo primero que preguntaste, que fue cuando realicé Te diste cuenta. cuando me diste cuenta que el Señor quería usarme como en ese medio y no solamente como para sonar pues bonito. Creo que fue en los momentos que yo he sentido ministrada por una alabanza. O sea, que yo estaba en el culto, o sea, no estaba cantando, no estaba sirviendo, que yo solamente escuchando el grupo de alabanza ministrar, yo sentí, wow, like, el Señor de verdad usa las alabanzas para, o sea, tocar nuestros corazones y ayudarnos a entrar a su presencia, porque en medio de las canciones que cantamos, las letras, o sea, son personas que, o sea, componen estas canciones para que nosotros podamos entrar allá y que cada letra, cada cosa que nosotros cantemos sea para tocar el corazón de Dios. Entonces yo allí entendí la importancia de pues la oración en el culto, en el servicio, y ahí en muchos cultos, ¿no? O sea, ni puedo contar que yo en medio de escuchar una alabanza, yo, wow, Señor, aquí como que uno se siente, like, ni se puede explicar. Como quebrantado. Sí, quebrantado, porque la presencia de Dios, uno la verdad no puede ponerle como tantas palabras, tanta explicación, exacto. Pero
lo que decía Lady, la preparación para llegar allá, porque obviamente yo no lo entendí hasta que yo empecé a servir en la iglesia, servir en la alabanza, ministrar, porque una cosa es cantar y otra cosa es como ministrar. Eso sí es una responsabilidad muy grande, y creo que eh, lo más importante es que tú dejes que el Señor ministre a tu vida, y después tú vas a poder ministrarle a otros. Por medio de lo que nosotros estemos pasando por, el Señor nos está hablando, cada uno. Yo estoy pasando por algo, Lady está pasando por algo, Katia está pasando por algo, y la persona que está escuchando también está pasando por algo. Y en eso, lo más lindo es que el Señor nos está hablando de varias diferentes cosas, está tratando con nosotros de diferentes maneras. Entonces, pienso que también le pasa al ministro. El Señor, uno está pasando por algo, seguramente una dificultad donde el Señor está probando su fe. Entonces, en ese momento, el Señor te está enseñando, tienes que tener más fe en mí. Entonces, quizás ese domingo o esa semana estaba pasando por eso, y ese domingo le tocó dirigir la alabanza. Entonces, él o ella hace su repertorio. Obviamente lee, a mí no lee, pues también lee la Biblia, también por inspiración, pero ora que el Señor escoja también su repertorio, porque uno de verdad quiere estar en la voluntad de Dios y en sincronía de lo que el Señor quiere hacer ese culto. Entonces uno ora y le pide al Señor, Señor, inspírame. Entonces todas las canciones hablan de tener fe, de creer que Dios es grande y fuerte. Entonces ese ministro, aunque muchas personas no lo ven y no lo entienden, pero ese ministro está también ministrándose así a él mismo, a ella misma, diciendo, hermanos, tenemos que tener fe en Dios, hermanos. O sea, el Señor es grande y poderoso. Él es el que abre las aguas, Él es el que le da vista a los ciegos. O sea, porque esa persona en esa semana o allá meses o qué sé yo, el Señor ya le ha estado tratando de esa manera. Entonces, Él está compartiendo lo que el Señor ya le está dando. Lo que ha hecho en su vida, es cierto. Me parece muy importante eso porque una vez yo leía, bueno, fue como un post que decía, tú no puedes dirigir o guiar a una persona a un lugar en el que tú nunca has estado. Wow. Entonces como que la voz es bonita y es importante, pero no es lo más importante. Amén. Porque sí, entonces va a ser como dice la Biblia, como címbalo que resuena, algo así como que sin un sonido solamente, y no causa un impacto. Entonces creo que ahí tú decías de ministrar, es yo lo vivo primero, y el Señor trata conmigo, y entonces ahí sí yo puedo ir a ministrar a otros. Exacto. Y que el Señor a través de eso también trate a otras personas. Y yo creo que también ser un poco sensitivos al cómo la iglesia o la comunidad está en ese momento, porque hay temporadas, como que las iglesias viven también temporadas. Amén, y eso lo pueden notar obviamente ustedes. Sí, entonces hay temporadas de gozo, entonces las alabanzas son más de eso, y hay temporadas en que la iglesia necesita ser fortalecida, entonces son alabanzas que lleven a la iglesia a eso. Y en algún momento escuchaba que los adoradores, más que pararse en el altar o donde sea con un micrófono y la voz hermosa, necesitaban estar llenos de Dios, porque son como una fuente que va hacia la gente que los está escuchando, porque ustedes los conectan con la presencia de Dios. Ok, entonces decíamos que tú empezaste a servir, pero ¿cómo se vive ese proceso antes de ser usada por Dios? Porque bueno, ahora de pronto nosotros podemos verte a ti de pronto en la convención o en algunos eventos, y bueno, la alabanza, y nosotros decimos, wow, qué teso. Pero nadie sabe el proceso. Antes de Dios usar a alguien, Dios siempre lo pasa por un proceso, uno que lo va a hacer valorar lo que le va a dar, y otro porque necesita ser preparado para ese momento. Entonces, ¿qué vivió Noemí antes de ser usada? No sé, ¿en qué evento empezaste? Se hizo como oficial que Noemí salió al ruedo a cantar. A ver, entonces, muchos procesos, porque pues, y todavía lo estamos viviendo, porque pues uno, como decía, uno sigue aprendiendo con Dios y el Señor lo sigue moldeando, gracias a Dios que Él hace eso con nosotros. Para mí,
Bueno, creo que lo más importante, antes de servir en cualquier evento, lo más importante es poder servir en la iglesia local. Porque ahí es donde uno, cuando uno es fiel a su iglesia local, el Señor pues lo bendice y sí lo pone como en otros lugares, ajá, porque Él dice, esta persona es fiel a donde no todos lo ven, entonces yo sí puedo usar a esta persona pues acá. O sea, el Señor sabe cómo hace sus cosas con nosotros. Entonces porque yo me acuerdo que el pastor le dijo eso a mi papá. Mi papá sí quería que yo cantara en las convenciones. El papá escuchando. Sí, y mi pastor le dijo, sí, pero ella va a ser de gran instrumento para nuestra iglesia primero. Y él le dijo eso a mi papá. Mi papá, sí, 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 amén, pastor. Pero eso ahora yo lo entiendo mucho porque pues es que la iglesia local de uno es muy importante. Pero yo antes de que yo sirviera en mi iglesia local, que yo entrara en el comité de alabanza, en el grupo de alabanza, yo les estaba contando que había una convención y en esa convención pasó algo muy, muy particular. Pues yo ya estaba como caminando con Dios, tomando mis baby steps. y, pero yo estaba hablando o teniendo como un acercamiento a un muchacho que no era de la iglesia. Y pues en esa convención, en un momento poderosísimo de altar, el Señor me dijo que tenía que cortar con ese muchacho, que tenía que cortar contacto, que ya, o sea, ya me olvidara de él en ese aspecto romántico que lo podemos decir. Y pues yo le obedecí a Dios, yo le dije, bueno, Señor Jesús, si es lo que tú me estás diciendo, porque es lo que está diciendo nuestro pastor hoy, hay que escuchar la voz de Dios y hay que obedecer, porque muchas veces escuchamos palabra de Dios y wow, pobrecísima, pero no la obedecemos, o sea, no hace nada, no da fruto. Entonces, y la palabra de Dios tiene que hacer algo. Y entonces esa palabra que el Señor me dio en ese momento, esa voz que yo escuché que me dijo que quebrara, bueno, lo decí, lo hice. Y después de la convención llegué a mi iglesia local y mi pastor me dijo, bueno, ahora sí puedes servir en el comité de alabanza. ¡Wow! Y yo quedé como, oh. Era como que el Señor, esto era lo que quería que hicieras. Sí. Entonces creo que, bueno, para ponerlo en una manera general, hay cosas que tenemos que entregarle a Dios antes de poder o sea, poder ser útil para Él. Porque hay muchas veces que decimos, pero Señor, ¿por qué no he podido ser usada en la iglesia? O ¿por qué yo tengo este talento, no lo he podido ejercitar? Bueno, creo que tenemos que como examinarnos a nosotros mismos y decir, ¿qué es lo que está impidiendo que el Señor me pueda usar en esa área que yo quiero? Entonces, para mí en ese momento era el muchacho, porque esa es otra cosa, uno cuando está en el camino de Dios, el enemigo sabe exactamente lo que te va a como desviar o tratar de desviarte del propósito que el Señor ya tiene con tu vida. Entonces, en ese momento para mí era eso. Y cuando ya el Señor trató conmigo y me hizo cortar eso, ya Dios pues abrió esas puertas para que yo pudiera servir en la iglesia, porque es muy importante como nosotros como ministros y personas que somos usadas por Dios estemos en nuestras vidas que nadie ve, el Señor ve eso. Entonces Él no quiere que nosotros sirvamos de una manera como si no fuera importante. Me gustó mucho lo que decías porque en algún momento hablaba con alguien y me decía que a veces Dios nos cierra puertas en cuanto al servicio y que uno dice, pero ¿por qué? Cuando en intimidad tú sabes que estás viviendo cosas que no le agradan a Dios, pero que nadie sabe y tú dices, pero ¿por qué no puedo servir? ¿Por qué el pastor no me da la oportunidad de algo? Y luego cuando pasa algo como lo que tú sentiste, que bueno, ve y termina esa relación, o cierra esto que te está impidiendo tener una relación conmigo, luego tú llegas y el pastor te dice, bueno, ya puedes servir en esto. Entonces que aunque el pastor no sepa exactamente qué es, Dios los dirige, le dice, no, todavía no, pero también le dice, ok, ya es momento de que esa persona empiece a poner los talentos a mi servicio. Amén. Servicio, sí. Y bueno, yo te quería preguntar algo porque bueno, tú dices, es cierto, y
se puede prestar como para, cómo puedo decir? Como para enaltecerse uno mismo, porque bueno, la gente dice, bueno, tiene una voz bonita, tiene un talento, Dios la usa, cuando canta pasa algo en la iglesia. Bueno, te lo voy a preguntar a ti como directamente, ¿cómo te cuidas tú de eso? Pero también como de pronto un consejo para alguien que está en la alabanza, en la iglesia o que sirve a Dios en algo y siempre está como humanamente porque es como algo natural del ser humano. Como, ay, cantas bonito, tienes una voz bonita, ministras bonito, el Señor te usa, qué lindo. ¿Cómo nos podemos cuidar de eso que es algo pues, tan humano como de tomarnos la gloria para nosotros mismos? Ajá. ¿Sí? Porque es natural. Uno a veces se siente como, ay, sí, canto bonito, o ay, sí, hago esto bien. Y luego uno como que, ay, perdón, señora, y esto no es para mí. Entonces, ¿cómo podríamos de pronto nosotros cuidarnos de eso? Sí, muy buena esa pregunta porque sí pasa como músicos y nos gusta recibir, porque ¿quién no quiere recibir esos complementos cuando está, también uno que se está esforzando? Sí. Entonces uno como que, Como, ay, sí, quedó bien. Sí, pero es muy importante y a este versículo en la Biblia que dice, toda buena dádiva y todo un perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en lo cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, yo cuando pienso en el privilegio que yo tengo de servir, yo pienso que es algo que es inmerecido. O sea, la voz que yo tengo es algo que el Señor me ha dado, es un talento que el Señor me ha dado, no es mío. O sea, yo soy solamente el instrumento que el Señor escogió para poner ese talento, pero para que sea uso de su reino, para que sea bendición para los demás. Entonces yo digo, pues la verdad, Señor, yo sé que si no fuera por ti, yo no tuviera eso, Sí. porque Él me creó a mí, Él nos creó a nosotros. Exacto. Y Él es el que dio ese talento, también ese anhelo y esos sueños de poder usarlos y para su servicio. Entonces yo la verdad, pues en oración, yo pienso que es muy importante la oración para un ministro, para todos, pero en especial como estamos hablando de esa preparación antes de cantar, antes de ministrar la oración. Yo en oración, yo personalmente le digo al Señor, suena como duro, pero yo le digo, Señor, ponme en situaciones a donde yo voy a ser humillada para que yo pueda entender que no soy yo, es tú, eres tú. Y para mí esas situaciones han sido en la escuela. O sea, en la escuela a mí me toca cantar música clásica y la verdad no soy la mejor. No soy la mejor y, o sea, uno está rodeado por músicos súper tesos que saben de música. Y entonces yo sí me siento muy pequeña y obviamente eso tampoco está bien, pero yo sí escuchando a mis profesores que me dicen, no, te falta esto, te falta lo otro, y yo como que, ay, Señor, ¿verdad que yo estoy lejos de ser buena? Entonces son como esas situaciones que yo también, aunque es que suena muy duro, pero yo le doy gracias a Dios por esas situaciones que son como humillantes, porque cuando uno llega a la iglesia y el Señor lo usa, uno dice, mira, la realidad es que yo no es que sea tan bueno, no soy la mejor. O sea, hay muchos cantantes que el Señor puede escoger y usar y levantar para que estén sirviendo, pero el Señor pues puso su mirada sobre mí y escogió que yo sea ese instrumento para beneficio de la iglesia, edificación. Entonces yo digo, Señor, gracias porque eres tú, no soy yo. Sí, y me parece como tan importante eso porque a veces a uno le da de pronto incomodidad hablar de eso, pero humanamente somos así, porque el apóstol Pablo decía, un aguijón en mi carne que me acusa todos los días y le digo al Señor que me lo quite porque y el Señor le dice, bástate mi gracia. Sí. Pero era como, él decía, como para que el poder como que ha sido depositado en mí no me exalte. Entonces el Señor me puso esto. Y era, bueno, se dice que era una enfermedad. Y él decía, Señor, quítamela, pero entonces eso era lo que lo mantenía ahí con los pies en la tierra, decirle, soy yo, no eres tú. Entonces sí necesitamos eso. Y para cada persona va a ser diferente. Sí. Y ahora, tú que tienes, bueno, el talento, ¿tú cómo lo aplicas para ayudar a otros que tal vez, bueno, no sé si, hablemos entonces primero de esto, te enfrentaste primero de pronto al temor, porque
una cosa es ser talentosa y otra cosa es pararse al frente de la gente o pensar, bueno, ¿será que sí canto tan lindo para hacerlo? ¿Será que Dios sí está conmigo para hacerlo? Sí. Entonces, ese miedo, no sé si enfrentaste de pronto ese miedo y nos puedas O contar esa un poco. inseguridad que Sí. también te detiene de servirle a Ajá. Dios. Sí, siento que he luchado mucho con el temor, honestamente, y lo que yo he hecho es que se lo he entregado a Dios, porque la verdad es que como dice el versículo, que el perfecto amor de Dios cubre todo el temor. Entonces, yo lo que he entendido es que no, a veces como que siento que no he experimentado el perfecto amor de Dios y todavía tengo temor. Entonces lo que yo le pido al Señor es que, Señor, ayúdeme a experimentar tu perfecto amor para que eche fuera todo ese temor que yo tengo, especialmente cuando me tocó servir en la convención por la primera vez, que fue en el 2021, que ellas me estaban diciendo que fue la primera convención Nos que estuvieron, conocieron. que se conocieron y que me vieron a mí, y yo les dije que esa fue mi primera convención cantando. Wow. Y me acuerdo que cuando me llamó el pastor Frank, que es el director nacional de música, eh, me acuerdo que él me llamó y él me dijo que para que nos ayude, y yo me acuerdo que yo colgué ese teléfono y yo lloré. Y yo le dije, pero Señor, yo no entiendo esto. Yo no lo entiendo. O sea, yo no me veía en esas. Yo no me veía en esas. Yo pensaba que cantaba bien, pero no como que el Señor me quería llevar como a eso. Y entonces sí, entró temor. Y entró las inseguridades. Y entró las dudas. Y yo tuve que, pues, pedirle a Dios y pedirle a Dios que me ayudara y me mostrara. Entraron personas en mi vida que me hicieron dudar de mi talento también, que yo pienso que pues era como dardos del enemigo, que también querían como apagar el anhelo que yo tenía de servir a Dios, porque creo que eso es lo que el Señor ve primero, el anhelo de servirlo. Y después Él dice, ok, ¿tienes ese anhelo? Te voy a dejar usar. Porque a veces uno hace esa oración, es como, Señor, en lo que tú quieras, úsame, aquí estoy. Y después el Señor, bueno, aquí está. O sea, Me lo déjate estás usar, pidiendo. déjate usar, ya, déjate usar. Y yo en ese momento, yo sí, como que, bueno, Señor, sí, pero a la misma vez no entiendo por qué. Y veía al resto, porque yo en ese momento no era como tan avanzada musicalmente, no sabía hacer voces, para nada. Que me pusieron como alto en esa convención, yo no sabía nada de la voz de un alto, y entonces había mucho temor, mucha inseguridad, pero yo se lo tuve que dar al Señor. Señor, like, si eso es lo que tú quieres que yo haga, yo quiero que tú te glorifiques en mí. Y yo tengo que ser obediente, porque a veces uno lo ve como, Cierto. sí, uno no lo ve como de esa manera. El Señor te está llamando, tienes que ser obediente, porque el Señor te va a usar para que Él se glorifique. Y cuando lo pensamos así, entonces uno dice, bueno, Señor. Entonces creo que fue para mí esa realización como que es que el Señor quiere glorificarse por medio de mí para tocar el corazón de alguien por medio de mi adoración. ¿Cómo le voy a decir que no? ¿Has tenido momentos en los que has querido renunciar a este Llamado, se puede llamado? Sí, porque realmente a veces siento que hay mucha presión. No podemos negar que también hay como ciertos estigmas con respecto a los músicos, entonces que son orgullosos, que son muy creídos, que no oran, Que no oran ya, que no leen la Biblia. que se salen en medio del servicio a comer la empanadita, A desayunar en el a desayunar. Pero claro, entonces como mucha gente ignora lo que se vive en intimidad, porque no es solamente la adoración, no es solamente cuando tú vas a la iglesia y gloria a Dios y aleluya, sino algo que tú vives diariamente, justamente en lo secreto, porque es que es en lo secreto donde se construye y afuera es donde Dios Se muestra, nota. se nota ese fruto. ¿Has tenido esos momentos en los que tú has dicho,
Dios ya, Sí. ya no más. Canto más. Sí, no, la verdad que sí, porque yo me acuerdo que el año pasado, y es algo que estoy viviendo actual, actually, yo me enfermé de la garganta. Yeah. Y eso para mí se me notó en la escuela. Por eso te digo que la escuela para mí es un momento súper, o sea, humillante, Es tu aguijón. horrible. Es mi aguijón, literal. Eh, entonces mis profesoras de voz me decían como que algo no suena bien, algo está mal. Y yo fui al doctor y me chequearon y, o sea, ahí pasó un milagro, porque la primera vez que fui me dijeron que tenía un nódulo. Y eso es como puedo decirle como un callus, no sé cómo decirlo en español, pero como un callus, algo ahí que está como en las cuerdas vocales que impide como Que obstruye. Ya, ajá. Y bueno, entonces desde ese entonces eso fue horrible para mí. Yo decía como que, Señor, es lo que tú me has dado. O sea, y ellos me decían que eso resultó por mal uso. Y yo la verdad, porque voy a decir la verdad, yo no sabía cómo cuidar mi voz, porque estando en la iglesia no le enseñan eso a uno. Es como, cantas, vaya, canta. Sí, y sí, tírate la garganta y eso, y hágalo. Pero es muy importante cuidarse vocalmente cuando uno es cantante y pues músico en general, pero vocalistas porque es un instrumento muy íntimo, o sea, es mi garganta. Por eso para nosotros los cantantes es como muy... cuando estamos cantando nos estamos exponiendo, porque es algo muy personal. Entonces eso pasó, yo lloré, lo lloré todo el año y entonces en diciembre fui otra vez y era muy raro, yo digo que era un milagro de Dios porque yo fui y me dijeron que no era un nódulo, que esa persona que me vio incorrectamente, que solamente era como mucus, flema. Y yo dije, bueno, gracias a Dios. Y ellos me dijeron, no, eso se puede trabajar, tú estás bien, solamente te cuidas más y no, tranquila. Y yo, wow. Pero todo ese año yo estaba, llore, yo dije, Señor, soy un instrumento, I'm a broken instrument, un instrumento quebrado. Yo le decía, Señor, yo soy un instrumento que no te sirve, Señor, ya no quiero cantar en mi iglesia local, Señor, que nada, no quiero hacer nada, porque como así que me diste un instrumento y está efectivo, o sea, yo no sabía. Entonces, sí, hubo esos momentos que yo dije, like, no entiendo, ya no quiero hacer esto. Like, sentí, yo llamo esos momentos como mis job moments, like como Job. Sí. Oh my gosh, a mí me encanta la historia de Job porque Mis momentos de Job. sí, mis momentos de Job, exacto. Yo sentí que le pregunté tantas cosas a Dios y como que le dije, Señor, pero ¿por qué? No entiendo, esto es lo que tú quieres que yo te sirve, entonces ¿por qué esto? Pero gracias a Dios, pues a mi pastor y yo le comenté a él y me acuerdo que él una vez vino a mí, se vino a mí y me habló y me dijo, tú estás pasando por esto porque el Señor quiere que tú entiendas lo que realmente es la oración. Wow. Yeah. Pero él me dijo, y el Señor te va a sanar de esto porque el Señor me lo mostró. Y lo que él no sabe es que antes de esa oración yo le dije al Señor, Señor, necesito que alguien me diga lo que está pasando ahorita porque yo estoy desesperada y siento que no escucho tu voz. Y él mandó a mi pastor. Y entonces para mí yo entendí eso y en los momentos que yo siento que ya no quiero más porque siento que mi voz es muy débil, porque todavía como que estoy pasando por eso, recuerdo que yo lo hago es por el Señor y si el Señor me llama a hacer eso es porque Él quiere usarme de esa manera y o sea no soy yo, literalmente mi vida es o sea yo soy una esclava de Él. O sea, yo tengo que rendirme totalmente, no solamente una parte y la otra parte para otra cosa, o solamente quiero rendirle algunas partes, sino le tengo que rendir todo lo que yo soy. Y si es para su servicio, hasta aún más, tengo que rendirle.
Qué lindo lo que dices, porque entonces este llamado que Dios te ha hecho también te ha puesto en esa situación de no es por mí, es para Dios. Todo lo que hago es para Dios y esto que soy no me pertenece. Amén. Wow. Simplemente es para alabanza y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Con respecto, nosotros hemos visto historias que cantas para Maverick City. Ay, no sé si lo dije bien. Maverick City, ¿no? Lo hice bien. ¿Cómo llegaste a ser parte de pronto de como los coristas? De poder compartir ese momento. Sí, del coro, ser parte del coro, porque ellos tienen un coro. Y no, sí, eso fue algo súper brutal, súper wow. Bueno, gracias a Dios puedo ser parte del coro de ellos. Eso comenzó para mí en la pandemia, porque yo empecé a escucharlos a ellos bastante. Se cerraron todas las iglesias, no teníamos a dónde poder congregarnos y tener esos momentos pues, en congregación, alabando juntos, y yo sentía como una sed de eso. Y pues yo lo que empecé a hacer es formar mi propio altar en mi hogar. Y tuve que hacerlo porque si no me iba a morir de la sed. Sí, de sequedad. Entonces yo me encerraba en mi cuarto, cerraba la puerta, ponía su música, Maverick City. Y yo me acuerdo que hubo muchos momentos que ellos me ministraron a mí por medio de sus alabanzas, porque como ustedes saben y escuchan sus canciones, son como ministración y alabanza. Y a mí me encanta eso, ministración y alabanza, y lo necesitaba mucho en ese momento. Y entonces yo me acuerdo que yo le dije a mi mamá, mostrándole uno de sus videos, yo le dije, mamá, qué tan chévere sería cantar con ellos algún día, estar ahí. Y ella me dijo, literal me dijo, Mimi, tú nunca sabes. Wow, tan lindo. Y yo como que, está loca. Está loca. Como tan imposible lo ve uno. Ay, tan linda, pero tan loca. Pero en esos días, como en esos meses, no, fue al próximo año, porque eso fue 2020, 2021 vino. Y eso fue el año que iba a cantar en la convención también. Entonces todo se me juntó como de una manera, uff. Y había como un advertisement en Instagram que estaba apareciendo, y como yo lo seguía en mis redes, le seguía todas las cuentas, yo no sé, decía buscando voluntarios para el coro de Maverick para cantar en uno de sus conciertos en Fort Lauderdale. Y yo dije, esto tiene que ser fake porque, wow. Pero yo me metí ahí y yo dije, no, yo voy a ser parte de esto. Y metí mi aplicación. No era una audición, pero una aplicación, entonces ellos escogían. Y yo fui una de las que ellos escogieron. Y, wow, eso fue una experiencia de otro mundo. La verdad que se sentía un ambiente muy bonito cantando con ellos, y como yo les contaba a mi mamá, yo le conté esto, que ese momento, la primera vez que yo canté con ellos fue un momento muy especial, y fue en ese momento que yo estaba lidiando con el temor de servir en la convención y sintiéndome muy insuficiente para lo que el Señor me estaba llamando a hacer en ese momento. Y yo me acuerdo que en ese concierto tuvimos un momento muy bonito de adoración, que estábamos como atrás del stage a donde ellos estaban, y yo solamente como que agaché mi cabeza y empecé a orarle al Señor y decirle, Señor, yo la verdad tengo mucho miedo de lo que tú quieres que yo haga, de cómo me quieres usar. Tengo mucho miedo de cantar en la convención. Wow, Señor, yo no me siento capaz. Y en ese momento súper como calmado, yo sentí que alguien vino y oró por mí, y fijo sus palabras eran, en ese momento echamos fuera todo temor en el nombre de Jesús. Y era uno de los cantantes del grupo. Y cuando él me estaba ministrando, estaba orando por mí, todos los del coro también vinieron y oraron por mí. Ay, qué
Y yo sentí como una confirmación muy linda del Señor en ese momento, que no solamente estaba en el lugar adecuado, pero que lo que el Señor quería hacer conmigo, Él me iba a respaldar en todo lo que yo iba a hacer, porque Él era Él es el que me estaba llamando a hacerlo. Que a veces como que creo que no caemos en cuenta de eso. Sí. El Señor te está llamando para hacer esto, entonces Él es el que va a estar contigo y Él es el que te va a dar las capacidades para poder hacerlo. Entonces sí, viví muchas experiencias con ellos, hice tour con ellos también en la Florida, que hicieron como 3 conciertos. Yo estuve con ellos y la verdad que fueron de mucha bendición y la música de ellos la amo. Muy, para mí también. Muy Top, linda. son mis Sí, favoritos, top, uno de yeah. mis favoritos. Ajá. Sí, y me parece muy, muy lindo eso que dices, como que bueno, el Señor es tan lindo que te prepara, o sea, él de verdad, o sea, Dios no hace nada como sin planearlo. No es como que, porque uno tiende a ver las personas y uno dice, ah, está ahí por palanca, porque conoce allá no sé quiéncito, Ajá, y así puede que humanamente hay casos así, pero cuando es Dios que te llama, Él te prepara y se encarga de prepararte. Porque podemos ver el caso de David. Para David ser rey, como, bueno, hoy estamos en la misma iglesia, y el pastor Sí. decía, Dios esconde a David y lo cuida mientras Saúl reina. Ajá. Entonces es como que tú puedes ver a una persona y muchas personas ponían ver a David en el reino, pero no sabían de pronto que estuvo por mucho tiempo cuidando las ovejas de su padre, allá luchando contra el león y el oso. Entonces como que muchas veces nosotros para llegar a esos lugares que el Señor nos quiere bendecir, porque el Señor también concede el deseo de nuestro corazón. Amén. Y sobrepasa nuestro entendimiento. De pronto tú lo veías imposible. ¿Qué voy a hacer yo ahí cantando con Mary? O sea, yo, por favor, o sea, no. Y uno se siente insuficiente, pero el Señor dice, why not? Te lo quiero conceder y ¿por qué no? Entonces, te lo concede, pero antes, para que eso no te dañe, entonces también te prepara y es como que uno ve a Noemí, ay, Noemí la convenció, pero Noemí por allá, muchos años atrás, luchando allá con el león, matando al oso, y el oso de la inseguridad y el león allá de pronto el ego y muchas cosas. Entonces, sí requiere una preparación. Sí. Sí requiere. Si tú miraras atrás un poco de la Noemí de 5 años, después 10 años, y cómo los sueños van cambiando, porque una vez es pequeñita era como, quiero ser profesora, quiero ser doctor, astronauta, de todo, y a medida que van pasando los años va cambiando. Pero si tú hicieras una mirada hacia atrás y dijeras, wow, esa Noemí tal vez nunca se imaginó hasta donde Dios la traería, y lo más seguro va a haber alguna persona que nos esté escuchando que diga, yo creo que Dios me ha estado llamando, de pronto Dios me ha estado moviendo, pero es que realmente nadie me conoce, a veces ni mi pastor sabe que yo de pronto tengo ese talento. O tengo ese llamado, porque también lo siente. ¿Qué le dirías a esa persona en ese espacio que está ahí luchando, que está matando el oso y el león? Porque es eso, es esa temporada oscura donde tú no te sientes visto y donde no ni siquiera tanto visto, pero que tú dices nunca lo voy a poder poner a servicio. ¿Qué le dirías de pronto a esos jóvenes? Bueno, yo sí pienso mucho en la Noemí de 5 años, de 12 añitos, que me ponían a hacer esos especiales en la iglesia y la verdad a veces como que me provoca tanta emoción, porque la verdad que sí entiendo mucho ese versículo que dice que los planes de Dios son mucho más de lo que nosotros pensamos, que nosotros todavía no entendemos lo que el Señor quiere hacer con nosotros, pero que son cosas grandes, y creo que es muy, muy importante disfrutar el momento antes de que el Señor te use en esas plataformas como grandes o en esos, o sea, es muy especial los momentos cuando estás luchando con esos leones, y porque es en esos momentos que el Señor te está capacitando y te está enseñando, te está llenando con su Espíritu Santo, con su unción, para que tú puedas ser de bendición para la audiencia que vas a tener en el futuro. A veces
miramos a los que están en el altar, como estamos diciendo todo este rato, miramos a los que están en el altar, pero a veces no miramos, no podemos ver las historias que vienen detrás de cada ellos y cómo llegaron a ese punto. Aquí un poquito les estoy compartiendo mi historia, y yo creo que es muy bonito disfrutar de esos momentos antes de que el Señor te saque públicamente para que Él sea glorificado por medio de tu vida. Y como que no te desanimes por lo que las personas te dicen o por lo que tú ves, porque a veces nosotros vemos a los demás que seguramente ya están en su momento prime, que digamos que el Señor los está usando grandemente y poderosamente, y decimos, Señor, pero ¿cuándo nosotros? Pero hay un Dios que te ve. Y en la intimidad con Dios es a donde Él te va a revelar todos los secretos que Él tiene para tu vida, para tu ministerio, tu futuro ministerio. Mientras estás en ese momento que podemos decirlo como un momento quieto, enamórate de Dios, porque lo más hermoso en esta vida es enamorarse de Dios. Antes de coger cualquier micrófono, cualquier instrumento, tenemos que saber por qué lo hacemos. Y lo hacemos es por Él. O sea, yo canto es por Él, no porque yo pueda cantar. Yo canto porque Él rescató a una niña de la depresión, de pensamientos suicidios, de no querer estar acá en este mundo, porque Él vio que yo estaba ahí metida en un pozo tan profundo, tan oscuro, y él me alcanzó. Él fue al pozo conmigo y estuvo conmigo y me levantó de ahí. Y Él vio los momentos en que, porque uno creciendo en la iglesia, no estando como tan bien con el Señor, uno experimenta mucha crítica. Sí. Y yo no sabía cómo decirle a los que me criticaban, es que no sé cómo encontrar a Dios ahorita porque me siento tan indigna de estar en su presencia. Wow. Pero el Señor sí vio que en mi corazón había un anhelo de servirle a Él, de caminar con Él, y yo lo que necesitaba hacer era mirarle a Él. Entonces, seguramente tú o la persona que esté escuchando todavía no has tenido el encuentro con Dios, pero tienes como un anhelo de, tan chévere servir a Dios en esto, pero wow, estoy como tan lejos o soy tan indigno, o no he tenido como un encuentro con Dios. Entonces lo más bonito es saber que Dios no está lejos, Dios siempre está tocando, y solamente es de nosotros como abrir esa puerta. Y como hizo Zaqueo, que es una de mis favoritas historias, él vio a Jesús y subió al árbol, y lo quiso ver, él quiso ver a Jesús, y el Señor vio que él quiso ver a Jesús, que él tenía ese anhelo de subir a lo más alto que él pudiera, porque era chiquito. Y él dijo, yo quiero ir y cenar contigo. O sea, no se quedó ahí porque él pudo decir, Zaqueo, ya lo vi, sí, Zaqueo, ya te vi, eres salvo, chao. No, el Señor quiso entrar a su casa y cenar con él. Y es lo mismo lo que el Señor quiere hacer contigo. Él quiere entrar a lo más profundo de tu corazón y trabajar las partes que están necesitadas de Él y que a veces tú no expones a los demás, pero Él quiere trabajar en esas partes para poder usarte grandemente para su reino, y cosas grandes vienen para ti si tú te enamoras de Dios y dejas que Él obre. Amén, muchísimas gracias, Noemí. Creo, de verdad, qué bonito tu testimonio. Creo que de verdad propicio y va a llegar a tiempo al corazón de alguna persona. Y gracias por abrirte, porque a veces, como siempre lo decimos aquí cuando tenemos un invitado, cuesta a veces ser vulnerable, pero a veces es bueno para que otra persona que esté en la misma situación sea edificada. Entonces te agradecemos de verdad por habernos enseñado tanto en este episodio. Me quedo con dos cosas que dijiste, y es no menosprecies el proceso, porque el proceso duele. Y disfrútalo. Yeah. El proceso duele porque es que Dios
es como menguarlo tus deseos, lo que exacto. tú quieres para conectar con la voluntad de Dios. Y el otro era enamórate de Dios y no de tu talento. Porque ahí vas a comprender que, bueno, tengo el talento, Dios me lo dio para tu servicio, pero aún aunque no tuviera ese talento porque una enfermedad o por X o Y razón, ese talento ya no esté, yo siga enamorada de Dios. Amén. Así que gracias, Noemí, Noemí. qué bonito. Gracias. Y bueno, gracias a ustedes también por escucharnos. Esperamos que se queden con nosotros y de verdad compartan este episodio porque está muy, muy bueno, está muy bueno. Está muy bueno. Entonces, bueno, Dios les bendiga. Nos vemos en un próximo episodio. Gracias, Noemí. Chao. Amén. Dios le bendiga. Dios le bendiga.